Bueno, nuevamente muy buenos días a todos. Bienvenidos a su maravillosa clase de bacteriología clínica laboratorio, que nos apasiona tanto a todos. Por favor, me confirmen si me escuchan bien y ven mi pantalla, mi presentación. Sí, profe. Vale, gracias. Bueno, entonces hoy vamos a hablar de las nuevas tecnologías en el laboratorio de microbiología clínica especialmente. De pronto muchas personas por interés propio o en alguna otra clase de pronto han tenido la oportunidad de escuchar de las metodologías que les voy a presentar el día de hoy. Para otros es posible que no las hayan escuchado. Y considero que es muy importante, ya que no podemos estar en el laboratorio, que podamos conocer estas tecnologías de punta, tecnologías de última generación, que ya están en muchas clínicas y hospitales de nuestra ciudad y del país, que me parece muy importante que ustedes las tengan presentes, que no lleguen allá vírgenes de conocimiento y les dé un aneurisma académico cuando vean esas tecnologías y les pregunten a qué se refiere o cómo es la metodología de esos equipos. También es una oportunidad de que conozcan esto para que, digamos, a las personas que de pronto no los motiva mucho a hacer prácticas clínicas o de pronto no rural o de pronto no los motiva y de pronto más adelante van a tener la necesidad de trabajar en clínica, que vean que la microbiología clínica en algunos sitios tiene tecnologías muy avanzadas y que puede ser muy, muy interesante. Entonces, acá en la portada de mi presentación les tengo una ironía de nuevas tecnologías en el laboratorio de microbiología porque les tengo al lado izquierdo un panel de microscan y al lado derecho un panel de cristal que tal vez fueron lanzados hace más de 30 años, por más o menos, pero que a pesar de que haya nuevas cosas, en muchos sitios de baja complejidad todavía se trabaja con estos paneles. No digo que muchos sitios, pero tal vez sí sitios alejados, sitios donde puedan realizar de pronto el rural, tienen todavía este tipo de metodologías semi-automatizadas y que pues hemos podido un par de veces utilizar en la universidad. Pero en instituciones de segundo nivel en adelante tal vez ya no existe nada de esto, y mucho menos con lo que aprendemos en la universidad, pero que es demasiado valioso, que son las baterías en tubo. Siendo estas lo más clásico, siguen estos paneles y lo que veremos el día de hoy. La tecnología va avanzando, ya que llegamos a la era de las ómicas, ¿no? Hace un tiempo se hablaba de que estamos en la era de la biología molecular, pero yo considero que ya estamos en la era de las ómicas. Tenemos diferentes ramas, genómica, transcriptómica, proteómica, metabolómica, y diferentes otras ómicas que son la actualidad. Estamos en la actualidad, que es muy importante que ustedes se vayan cada vez más apropiando de esas cosas para que salgan mejor preparados para el mundo laboral. Entonces, para arrancar, vamos a empezar con la espectroscopía de masas. Yo creo que es la metodología más famosa en la actualidad para el diagnóstico de microbiológico. Es una técnica que ya pues no es muy reciente, tiene ya varias décadas, más o menos desde los años de los 70, hablando de espectroscopía de masas. Está basado es una metodología con física y química, donde se disgrega una muestra a sus partes atómicas para conocer sus componentes. Pues básicamente en la clínica arrancamos con pruebas desde la colorimetría y ahora ya vamos en la espectroscopía de masas. Entonces son técnicas que han ido apareciendo a la vez de que ha habido avances en los métodos proteómicos.
Entonces es una técnica basada ya especialmente en la proteómica. Ya no estamos hablando de ver reacciones, de ver enzimas funcionando, no funcionando, de que si fermenta, de que si no fermenta. Ahora vamos a ir a ver la composición proteómica de una bacteria o de un microorganismo, porque no solamente podemos identificar bacterias con esta metodología. Básicamente existen muchos tipos de espectroscopía de masas, pero la que se utiliza en el diagnóstico de microbiología clínica es la que se denomina MALDI-TOF, como veremos más adelante, vamos a ver qué significa MALDI-TOF. Entonces es una tecnología de última generación, muy avanzada para el diagnóstico microbiológico, que ha hecho una revolución a nivel mundial por los avances tan importantes que ha tenido para la clínica. Mediante esta metodología, no solamente podemos identificar bacterias, además podemos encontrar hongos filamentosos, como los hongos que producen la onicomicosis, los hongos del cabello y de la piel, les gusta la queratina. Pero también podemos identificar hongos levaduriformes, como la fase levaduriforme de Cryptococcus, como la fase de levadura de la cándida. Y tiene gran interés las cándidas porque, como ustedes de pronto lo han visto en su clase de micología, tal vez la especie más importante de cándida es la cándida albicans, pero últimamente se ha descrito una especie que tiene gran importancia clínica porque tiene una multiresistencia a los antibióticos, como es la cándida auris. Entonces, no sé si la han podido estudiar en su clase de micología con mi queridísima profesora Vilma Yamile alias Rizopoulos. Muy querida, profesora súper queridísima, y en laboratorio sí, cuando yo estudiaba habían otras profesoras, ya no conozco quién está laboratorio. Mediante esta metodología también podemos identificar micobacterias, pero pues tiene una particularidad las micobacterias porque como es una enfermedad de importancia de salud pública, tiene ya sus propias metodologías de identificación con otras metodologías. Me hubiese gustado haberles mostrado esa también. Si en teoría les han mostrado la metodología NIPDENGI para la identificación de micobacterias que reduce en tiempo una cantidad enorme. No puede identificar micobacterias en días y no en semanas como se realiza mediante el cultivo tradicional de tubo. ¿Por qué aparecen estas nuevas metodologías? Como todo, ¿no? Todo ha sido un reto a lo largo de la historia de la ciencia, entonces se ha visto la necesidad de diagnosticar los gérmenes de manera oportuna para que haya una mejor, mejor expectativa y calidad de vida de los pacientes y que podamos realizar un análisis de sensibilidad microbiana mucho más temprano, mucho más oportuno y que los diagnósticos sean muy acertados y que en cada vez creo que se va a ir reduciendo más la terapia empírica, ya que muchas veces de esto es lo que de las terapias empíricas llevan a la estimulación de la resistencia bacteriana. Entonces, ¿cuál es el fundamento de la espectrometría de masas? Entonces, esto es una metodología que se basa en la desfragmentación de una molécula en sus partes más pequeñas, que son los átomos, ¿sí? Mediante la excitación, específicamente en MALDI-TOF, mediante la excitación de un láser que lleva al cambio del estado de la materia de una muestra en estado sólido, pasa a estar en estado gaseoso, en donde sus átomos volarán por un tubo, ¿sí? Por una cámara, y eso es lo que vamos a identificar, la composición a nivel atómico de una molécula, específicamente de las proteínas. Entonces se basa en determinar la estructura en función de la masa. Entonces la masa está asociada a la composición de la materia, lo cual nos va a generar un espectro de masas, que es lo que vemos acá en la parte superior. Es un espectro de masas donde se divide esa molécula en sus especies iónicas. Se recuerden que los iones pueden ser positivos, negativos o neutros, cationes, neutrones y protones. Y eso le va a dar una característica especial a cada proteína y lo podemos asociar específicamente a una especie
de microorganismos. Entonces vamos a tener una relación de masa y carga, ¿sí? Entonces, ¿cuánta cantidad tenemos y de qué carga es? Mediante la excitación por un láser que lo que realiza es la ionización de la muestra que se encuentra contenida en una matriz. Entonces ahí venimos a ver por qué se llama MALDI-TOF. Entonces tiene el inglés Matrix Assisted Laser Desorption, Ionization Time of Flight. Significa ionización, desorción asistida por matriz con tiempo de vuelo. Entonces, en palabras más comunes, lo que tenemos es que en una fase sólida yo pongo mi muestra, la dejo secar, la excito con un láser y esa se va a desfragmentar en sus iones que van a volar por un tubo, por una cámara, y vamos a determinar cuánto tiempo se demoran esos iones en llegar a un detector, o sea, en volar. Por eso se llama con tiempo de vuelo. Entonces, como lo podemos ver aquí en la ilustración, tenemos una fase sólida, tenemos una muestra que está embebida en una matriz, ¿sí? Es una matriz, ¿sí? Es como un soporte, que va a permitir de que la muestra se desfragmente con la excitación de un láser. Esa excitación va a llevar a que la muestra se desfragmente y va a volar los iones a través de un tubo, ¿sí? A través de un campo, y esto va a llegar a un detector. El detector mide la intensidad de esas partículas y va a medir el tiempo que se demoran esas partículas en llegar, ¿sí? A mayor tamaño, más se demora una partícula en volar, ¿sí o no? No es lo mismo el jet de J Balvin, ¿sí? A un Antonov ruso de carga, de guerra, esos aviones grandísimos rusos, ¿cierto? Entonces no es lo mismo, ¿cierto? Uno va a volar más rápido que el otro. Entonces un espectrómetro de masas tipo MALDI-TOF, entonces tiene principalmente tres componentes. Tenemos una fuente de ionización, que es el láser. Vamos a tener un analizador, que es un campo electromagnético por donde, un tubo, ¿sí? Por donde las muestras van a volar, y un detector que va a determinar el tamaño, o sea, la densidad de la intensidad de esa molécula y el tiempo que tarda en llegar. Entonces aquí tenemos al lado derecho el diagramita más básico del procesamiento mediante esta metodología. Entonces tenemos una muestra en estado sólido, ¿sí? Tenemos una cajita de agar, entonces donde dependiendo de las características biológicas de la muestra, me refiero a la composición de la pared bacteriana, podemos llevarlo directamente a un slide, ¿sí? A una tarjeta donde vamos a depositar la colonia, vamos a esperar que se seque, le vamos a añadir una matriz líquida, principalmente orgánica, también se secará, y después lo vamos a excitar con un láser, y eso va a desprender toda la composición química que tienen esas moléculas en sus átomos. Entonces, esto hará una separación dependiendo a tamaño y carga, ¿sí? El analizador, y volarán hasta ser detectados por un detector, y eso nos va a generar un espectro, que posteriormente lo enfrentaremos a una base de datos. Entonces, ¿cómo es el proceso de MALDI-TOF? Entonces, aquí tenemos una tarjeta, una tarjeta para el procesamiento. Entonces, en estos pocitos es donde vamos a poner las muestras, ¿sí? Vamos a poner nuestra colonia. Las muestras, las tarjetas pueden ser de vidrio, pueden ser de acrílico, pueden ser en cerámica, ¿sí? Dependiendo, digamos, a las capacidades económicas de la institución. Entonces, pero lo más recomendable es que se utilicen tarjetas desechables. ¿Listo? Entonces depositamos la muestra en la tarjeta, la mezclamos con una matriz que es orgánica y que principalmente tiene anillos de benceno, como el ácido alfa-ciano 3,4-hidroxinámico. Esa matriz lo que va a permitir es que la muestra se pueda desfragmentar en sus iones. Esa muestra matriz es irradiada con un láser de nitrógeno de aproximadamente entre 300 y 400 nanómetros de longitud de onda, lo que nos va a garantizar de que la muestra se desfragmente en sus átomos, pero que no se rompa en partes más pequeñas, en partículas subatómicas.
porque entonces ya no podríamos tener la misma integridad para poder identificar la proteína. Entonces, con la excitación de ese láser hay un cambio de estado de la materia, donde pasa de estado sólido a estado gaseoso, que es donde se van a detectar los iones. Y vamos a tener una relación de masa y carga. ¿Listo? Entonces, este es también el esquema básico. Entonces, las muestras, los iones van a pasar por el analizador, ¿sí? Y van a ser llegados a un... Ese analizador tiene un campo magnético, que es lo que se conoce como el TOF. ¿Sí? Las partículas pequeñas van a volar más rápido que las partículas grandes, y se va a registrar el tiempo que se demora esas moléculas en atravesar ese campo magnético. Entonces vamos a tener una relación de masas, ¿sí? De abundancia, la masa de cada una de esas partículas. Entonces yo puedo partir desde muestras sólidas como cultivos bacterianos, pero también puedo empezar desde especímenes clínicos como orina, como sangre de los cultivos de hemocultivos que estén positivos, y algunos otros líquidos biológicos. Cuando tenemos muestras sólidas, como las muestras, las colonias puras desde cultivo, podemos partir directamente. Cuando tenemos especímenes clínicos como orina, líquido cefalorraquídeo o hemocultivos, tenemos que hacer un preprocesamiento con un kit de extracción de proteínas. Pero si ustedes analizan, esto nos reduce en una cantidad de tiempo muy importante el diagnóstico, ¿sí? Si un hemocultivo de un paciente está muy positivo, es posible que antes de las 7 horas, 10 horas, se quite en el equipo y haya un cambio en su indicador y sea positivo. Entonces, 10 horas, pónganle 10 horas. Extraemos las proteínas en 1 hora, lo ponemos en el espectrómetro de masas que nos lo lee en menos de 30 minutos. Entonces tenemos más o menos 12 horas de diagnóstico. Eso lo llevamos a que ya tenemos identificado el germen, nos faltaría hacer la identificación. MALDI-TOF solo sirve para hacer identificación. Entonces lo podemos llevar la sensibilidad a un antibiograma en tarjeta como el de Vitek, que tenemos en la universidad. La sensibilidad puede tardar entre 3 y 5 horas, entonces estaríamos hablando que en menos de 24 horas tendríamos identificación y sensibilidad, a comparación de un diagnóstico tradicional mediante estos equipos como el Vitek que tenemos en la universidad o metodologías antes que esa, el diagnóstico se demora cerca de 48 horas. Entonces la importancia del avance, el avance de esta tecnología es impresionante. Reducimos el diagnóstico a la mitad del tiempo. Entonces, ¿qué compone qué es el componente principal de la metodología MALDI-TOF? Entonces tenemos un espectrómetro de masas, que es donde vamos a detectar las masas de las partículas de las bacterias. Tenemos una base de datos, ¿sí? Que es donde vamos a encontrar todos los espectros ya conocidos de las bacterias de importancia clínica y algunas otras de investigación. Y eso lo vamos a analizar mediante el software. ¿Listo? Entonces, estos son los 3 componentes de un sistema MALDI-TOF, o sea, completo, ¿sí? Porque no solamente podemos tener el espectrómetro, sino necesitamos una base de datos. Esas bases de datos se encuentran algunas públicas y otras son propias de las casas matrices, ¿sí? El principal, más conocido en Colombia es el Vitek MS de Mass Spectrometry. Es de la casa matriz Biomero, entonces ellos mismos tienen su base de datos, entonces el equipo viene con la base de datos incorporada y cada vez que salga una actualización de esa base de datos yo se la voy registrando. Esto es lo que yo obtengo como resultado. Un espectro, ¿sí?, de la composición atómica de las moléculas de esa bacteria, ¿sí? Entonces, a mayor pico, entonces en el eje de las X tenemos tiempo de vuelo, ¿sí?
Y en el eje de la Y tenemos la intensidad que está asociada a la masa de, 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 ese, de esa molécula. Entonces, a mayor intensidad y a mayor cantidad de picos a lo largo del tiempo, nos puede disgregar con una mayor capacidad la composición en cuestión de la materia de esas partículas de la bacteria. ¿Sí? Al lado derecho tenemos un muy mal espectro, donde casi no tenemos picos, lo que quiere decir es que no se pudo disgregar completamente las moléculas de la bacteria y no voy a poder identificarlo, eso me va a dar una identificación del 2% asociándolo a cualquier crema, ¿sí? Entonces, 2% no sirve para nada. Entonces, una identificación óptima casi que en todos los mecanismos debe ser superior al 90%. En el espectrómetro está entre el 90 y 95%. Para byte, como el que tenemos en la universidad, hablábamos de 80% de concordancia. Este aumenta mucho más la especificidad. Entonces, a mayor cantidad de picos en el espectro, en los espectros, puedo discernir y puedo identificar de mejor manera las bacterias. Entonces, el procedimiento es el siguiente: tomamos nuestra colonia en un cultivo puro, no sé si se alcanza ver bien y antes lo han visto los sembradores automáticos que siembran de manera radial, o si antes se los había mostrado, no me acuerdo. Entonces hace una completa aislamiento de las colonias. Eso lo vamos a llevar a un soporte sólido, que puede ser, como les digo, de cerámica o puede ser de plástico. Después de eso, de poner nuestra colonia, ponemos la matriz que ya les dije que era a base es una matriz orgánica, principalmente con anillos de benceno. Dejamos que se seque y dependiendo a la composición de la pared del microorganismo debemos hacer un tratamiento adicional. Para bacterias gram positivas, hongos y micobacterias se hace un tratamiento con ácido fórmico que lo que ayuda es a que esa pared se disgregue. Entonces recuerden que pues los gram positivos tienen una pared gruesísima, los hongos también, entonces es necesario abrir esa pared para poder identificar. ¿Qué es lo que estamos identificando a nivel de espectrometría de masa? Estamos identificando proteínas que están separadas en sus estados atómicos, ¿sí? Básicamente, las principales proteínas que identifica el espectrómetro de masa son las proteínas ribosómicas. Ustedes saben que la cédula de ciudadanía de una bacteria son sus ribosomas y sus componentes, tanto genes ribosómicos como proteínas ribosómicas. Entonces, en esta técnica de proteómica, identificamos principalmente las proteínas ribosómicas. Ya después de que se seque nuestro inóculo, lo llevamos al equipo y listo, a excitar, y eso en cuestión de minutos nos tiene el resultado. En la identificación bacteriana, entonces, en cuestión de minutos, a partir de una colonia obtenida de medio sólido, podemos obtener su identificación. En cuestión de minutos. Se puede haber una disminución en el diagnóstico de cerca de 24 horas, hasta la mitad y hasta menos en el diagnóstico. O sea que es una metodología súper eficiente, súper oportuna, ¿sí? Podemos utilizar muestras en estado sólido como las colonias o muestras en estado líquido como líquidos biológicos, ¿sí? Esta metodología se ha evaluado frente a pruebas de diagnóstico molecular y tienen una sensibilidad muy similar. Por eso es que ha sido aprobada para el diagnóstico por la FDA. Pero bueno, no todo puede ser perfecto, ¿no? Entonces tenemos algunas limitaciones a nivel de especie, ¿vale? Entonces algunos géneros bacterianos se cruzan porque son cercanos a nivel filogenético. Por ejemplo, la E. coli y la Shigella están muy cercanas en el árbol filogenético. Entonces, como él está haciendo un esquema en base a sus proteínas ribosomales, entonces estas van a tener muchas similitudes entre ellas. Pero entonces, ¿yo cómo puedo diferenciar si el equipo me está diciendo que tiene una confusión entre E. coli y Shigella? ¿Yo qué puedo hacer, muchachos?
con lo que hemos visto, con las bases que ustedes tienen. Ustedes cómo pueden discernir y cómo pueden, porque el equipo es técnico, ¿sí? El cerebro lo tenemos nosotros. El día que eso cambie nos vamos a quedar sin trabajo, ¿sí? Entonces los que pensamos somos nosotros. Entonces díganme ustedes, muchachos, ¿cómo creen que pueden diferenciar una E. coli de una chiguera? Con la La motilidad. motilidad. Pero la motilidad tendría que montarle motilidad. ¿Qué otra cosa puedo usar? Rápido. La fermentación de la lactosa. La fermentación de la lactosa. Muy bien. Entonces, si a mí el equipo me dice que está ahí no muy bien, ¿sí? Entonces está entre un 80 y un 20 entre esos dos microorganismos, pues yo me voy a mirar la caja que sembré, ¿sí o no? Si fermenta la lactosa, pues casi a la fija es una E. coli, y si no la fermenta, entonces efectivamente sí puede ser una, una chiguera. ¿Listo? Entonces, pero para poder entrar en ese proceso de diferenciación tenemos que conocer las bases. Entonces, las tecnologías pueden avanzar todo lo que quieran, pero si nosotros no tenemos las bases, estamos coches. ¿Listo? También tiene Profe, problemas. yo tengo una pregunta en Sí, cuanto al paso de dime. la plaquita. O sea, hiciste el cultivo, ¿cierto? En la imagen anterior. ¿Lo pasaste a la placa? Supongo que se hizo un frotis o qué. Sí, se Y el pone paso hacia la matriz, ¿cómo se hace? la matriz, o sea, tú pones la gotica de colonia, tu colonia, digamos en ese pocito, la extiendes. Y después de eso le pones una gota encima de la matriz. Recuerda que la matriz es la que ayuda a que los iones se separen. Entonces, Ah, ok. encima de la, encima de la misma colonia pongo la matriz y espero que se seque. O sea que va a quedar una mezcla entre, y cuando pongo la matriz, pues la mezclo con la colonia y dejo que eso se seque. Entonces me va a quedar una colonia suspendida entre una matriz. Entonces también tiene algunos problemas en la diferenciación de algunas especies, por ejemplo, de Klebsiella, entre Klebsiella pneumoniae, Quasinpneumoniae y Paricola. Pero digamos, eso es como una problemática más en algunas poblaciones y en algunos ámbitos de la ciencia como la investigación. En nosotros, en la clínica, sabemos que tenemos principalmente dos géneros de Klebsiella dos especies de Klebsiella que causan enfermedad, la neumonía y la oxitoca. ¿Sí? Entonces, es importante pues, asociarla a la epidemiología local. ¿Sí? Digamos que tiene ese problema, pero él me va a decir que es una Klebsiella. Entonces, digamos que ahí yo puedo hacer una aproximación, ya sea con pruebas fenotípicas, y me reduce un montón el tiempo de diagnóstico. Con Enterobacter cloaceae, el complejo, como son varias especies y subespecies que se encuentran en ese complejo, él me va a decir que es un complejo Enterobacter cloaceae, pero eso a nivel clínico ya es suficiente para empezar un tratamiento y para hacer un diagnóstico y empezar un tratamiento. No puedo claramente identificar los biobares de salmonela, porque recuerden que la clasificación de los biobares de salmonela se realiza mediante pruebas serológicas para poder clasificarlos en TIFI, paraTIFI y los otros serotipos. ¿Listo? Pero me deja muy bien posicionado a la hora del diagnóstico porque me deja en el género y en algunas veces es muy precisa en la especie, pero tiene algunas fallas en la identificación de especie y subespecie. Tiene algunas limitaciones con los bacilos gram negativos, no fermentadores, pero son súper importantes. Por los que son súper importantes no tienen problema, están identificados. Entonces tenemos Pseudomonas y bien identificado el complejo Acinetobacter baumannii también, las Streptococcus maltophiles también. Tiene algunos problemas en identificar a Cromobacter y el complejo Burkholderia cepacia, porque también es un complejo que tiene inmerso muchas especies muy relacionadas, pero esto a nivel clínico no tiene tanta incidencia porque el hecho de saber que el paciente está enfermo con una Burkholderia cepacia compleja, eso ya nos da un diagnóstico, ¿sí? Y nos da una aproximación para empezar el tratamiento. En otras bacterias tiene su importancia, como nos lo mencionaban nuestras compañeras de la clase pasada, de un grupo que se llama el grupo ASEC, donde encontramos algunas Haemophilus y con mayor importancia tenemos Eikenella corroens y Kingella kingeia. Estas bacterias son de difícil crecimiento por los métodos tradicionales.
Entonces, si yo obtengo un volumen muy bajo de colonias de inóculo, de aislamiento de colonias, yo ya puedo llevarla a maldito, ¿sí? Con una colonia yo puedo hacer maldito, ¿sí? Entonces no necesito el crecimiento súper, por ejemplo, para, como ustedes lo vieron, para hacer el inóculo del BITEC que tenemos en la universidad, por ejemplo, con las bacterias gram positivas como Streptococcus pneumoniae, que casi provocaba coger el agar y meterlo en la licuadora para después meterlo al inóculo porque eso no tiñe, no tiñe. ¿Sí? Entonces, en esta técnica tenemos la ventaja de que con una colonia pura podemos hacer la identificación. Tiene problemas en identificación de Neisseria meningitidis porque hay unas Neisseria meningitidis que son, unas son capsuladas y otras no tienen cápsula. Entonces ahí tiene un problemita ahí con la identificación, pero podemos utilizar pruebas paralelas como serologías o pruebas moleculares para la identificación de Neisseria meningitidis. En bacterias gram-positivas, como les decía, que tiene una pared muy gruesa, entonces es necesario realizar el tratamiento con ácido fórmico que me ayuda a abrir la pared bacteriana para poder llegar a las proteínas ribosómicas que son nuestro blanco de mayor interés. No quiero decir que no se identifiquen otro tipo de proteínas, sí se identifican otro tipo de proteínas, pero las más importantes son las proteínas ribosómicas. Tenemos entonces que las bacterias gram negativas pueden ir directamente de la caja de Petri a la matriz y de la matriz al equipo, pero las gram positivas, las levaduras, las micobacterias y las bacterias anaerobias necesitan que se les haya un tratamiento con ácido fórmico, ya sea que hagamos una full extracción de proteínas aparte y pongamos el consolidado de proteínas en la fase sólida de maldito, o tomamos la colonia, le ponemos ácido fórmico, lo dejamos reaccionar por un par de minutos y después ponemos la matriz. Ya el ácido fórmico actúa al 70% y lo que hace es disgregar esa pared tan gruesa. ¿Listo? En micobacterias, es lo mismo, tenemos un cultivo, una suspensión, entonces le imprimimos calor, centrifugación, lavados con etanol, podemos utilizar perlas, ¿sí? Para disgregar esa bacteria y adicionamos también ácido fórmico o acetona de nitrilo, que nos va a ayudar a eliminar esa pared tan gruesa, en este caso, a expensas de los lípidos de la micobacteria. Democultivos, les ponía el ejemplo de que lo podemos hacer supremamente rápido. ¿Sí? Me pito el hemocultivo, 10, 12 horas, lo llevo a maldito, en 12 horas y media tengo la identificación del germen. ¿Listo? Ventajas de esta metodología. Podemos analizar macromoléculas con una mínima fragmentación, o sea, la llevamos a estados atómicos, pero no se va a romper más. ¿Listo? Es versátil en la identificación, podemos utilizarlo para micobacterias, bacterias, parásitos, hongos, ¿sí? Tiene un amplio espectro. Masas entre 2000 daltons y 7000 daltons, o sea que puede estudiar partículas pequeñas, medianas y grandes. Entonces, identificamos proteínas ribosómicas, que son la cédula de ciudadanía de las bacterias, que nos va a generar una huella peptídica que es singular en cada uno de los géneros bacterianos. Esto nos va a generar una base de datos y vamos a obtener resultados en cuestión de segundos. Y las metodologías han avanzado tanto que cada vez perfeccionan los algoritmos de comparación de esos espectros, por lo que yo tengo es un espectro y eso lo voy a enfrentar a una base de datos, como de pronto no se han tenido la oportunidad de hacer un BLAST o un CLUSTAL, ¿sí? CLUSTAL de proteínas o un BLAST de una secuencia de nucleótidos que me va a decir que tiene una homología de tanto por ciento con otra homología. Por ejemplo, me gustaría hacer, bueno, no, ya no nos queda mucho tiempo, para que ustedes han hecho los BLAST, ¿cierto? Que me parece que en biología molecular les enseñan a hacer BLAST, ¿cierto? Yo no, profe. ¿Eso no es de las bases de datos, algo con filogenética? Sí, o sea, es una base de datos donde yo tengo una secuencia de nucleótidos o de aminoácidos y lo puedo enfrentar a una base de datos y él me va a decir, ese tiene el 80% de homología con la proteína HA del virus de la influenza, por ejemplo. ¿Sí?
Creo que sí lo hablamos, pero nunca lo hicimos así como práctico. Exacto. Bueno, si nos queda un tiempito, por favor me recuerdan, pero si no me recuerdan, pues después lo hacen solo. En las últimas clases, pues estas son las últimas clases, pero en las últimas clases posteriores a esta, si me pueden recordar, hacemos un ejercicio sencillito con un coronavirus, con el coronavirus. Y miramos cómo es la homología y ese tema para que pues por lo menos se lleven una idea de qué es un cluster. Entonces, esos algoritmos son parecidos a esos algoritmos de bases de datos, pero esta vez son de espectros de proteínas. ¿Listo? Es de alto rendimiento, o sea, una muestra se demora más secándose tal vez en pasarla por el espectrómetro de masas, o sea que nos va a mejorar la oportunidad de diagnóstico. Necesitamos una cantidad mínima de muestra con una colonia pura que tengamos, podemos hacer la identificación. Y en el caso de microorganismos de difícil crecimiento como los hemófilos, como las neiserias, como Klebsiella, como estas bacterias que son muy difíciles de aislar, pues nos ayuda un montón, ¿sí o no? Que necesitamos solo una colonia. Desventajas, el alto costo. Ese equipo que parece un nevecón vale como 2.000 millones de pesos, ¿sí? Entonces, y al dólar de hoy, puedo decir que está más caro, ¿sí? Entonces, es un equipo supremamente costoso, pero que los insumos son muy baratos. O sea, puede que se haga una inversión muy fuerte en el equipo, pero después no va a tener mucho gasto de dinero en consumible. En algunas especies hay sobreplapamiento cuando estas especies son filogenéticamente muy cercanas, entonces es una desventaja, pero digamos que en el ámbito clínico la mayoría de bacterias no tienen ese problema, es un problema más asociado a la investigación. Y que siempre vamos a tener la dependencia de la base de datos. Yo puedo tener el espectro, pero si yo no tengo con qué enfrentarlo, baila, no me sirve para nada, ¿listo? O sea que ese nevecón no me sirve. Entonces es muy importante las bases de datos, pero estos equipos vienen con las bases de datos incorporadas. El Bytec que tenemos en la universidad también tiene una base de datos ahí, por eso tiene un servidor al lado. Entonces, cada vez que él hace un aislamiento, él no dice, esto es E. coli, no. Él coge y esas pruebas, esas como cerca de más de 50 pruebas bioquímicas que tiene la tarjeta de identificación, lo enfrenta a una base de datos. Y él dice, 98% de posibilidades de que se coli. Ese es el resultado que a nosotros nos gusta. Entonces, este es el flujograma de trabajo así, digamos que compacto. Entonces, tenemos una identificación que podemos partir de muestras sólidas o muestras líquidas, dependiendo del tipo de muestra y si podemos hacer una extracción de proteínas pre, que nos podemos demorar menos de 1 hora, o muestras sólidas que las cultivamos de 18 a 24 horas y la podemos llevar directamente al espectrómetro de masas. ¿Listo? Ahí podemos, a nivel clínico, entonces nos vamos a hacer el antibiograma en un Bytec, que esta es la versión más grande del Bytec que tenemos en la universidad. Podemos hacer también a nivel de disco, a nivel manual, ¿sí? Entonces hacemos la identificación y si es un microorganismo muy raro, de mucha importancia clínica y si tiene las capacidades económicas de la institución, podemos llegar a hacer secuenciación a nivel genómico de ese microorganismo. Por parte de la investigación, entonces ya tenemos otras cosas que ya son detección de isotipos, análisis de cómo la bacteria puede hidrolizar antibióticos, de enzimas, ¿sí? Presencia o ausencia de algunas proteínas, pero eso ya más hacia el ámbito de investigación. A nivel clínico, solo la parte de montar la muestra en el espectrómetro y llevarlo posteriormente a la sensibilidad. Entonces, si ustedes hacen cuentas ahí en el tiempo, el diagnóstico está en menos de 24 horas, dependiendo de la bacteria y la muestra. Este es la plataforma que yo conozco. Esta plataforma está instalada en el Hospital Central de la Policía, que era el hospital donde yo trabajaba en clínica. También se encuentra en la Fundación Cardioinfantil, me parece que en Colsanitas, en la Clínica del Country, me parece que en Valle de Lili, en Cali, y en Medellín, en el Pablo Toro, me parece. Parece una nevera, es grande, mide como 2 metros algo, y
pero es una maravilla. Ya, como pueden ver, nos reduce el tiempo de diagnóstico de 48 horas a menos de 24 horas. Entonces es una belleza, es proteómica pura, técnica avanzada, muy específica, comparable con técnicas moleculares. Entonces es algo muy, 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 muy interesante. Respecto a esta plataforma Bytec MS, ¿tienen alguna pregunta? ¿Cuántas tarjetas puedo meter yo o capacidad máxima que pueda leerme? Es recomendable hacer, no poner muchas muestras en una misma tarjeta, pero hay sitios donde montan 6 muestras por tarjeta y eso va en un rack que recibe 3 tarjetas. O sea que yo por 10 minutos estoy procesando más o menos de 18 muestras cada 10 minutos. O sea que eso en una hora nos va a dar yo creo que yo creo que por acá había una cifra, pues no me acuerdo. O sea, uno procesa 96 muestras cada 25 minutos. Entonces es muy, 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 muy rápido. En cuestión de segundos se tiene el resultado. Se demora que se seque la muestra. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta de Bytec MS? O de Maldito, porque no es el único, pero ese es el más conocido. Bueno, entonces vamos con la segunda metodología que les quiero mostrar el día de hoy. Es un sistema de PCR multiplex, tal vez también ya lo han escuchado. Este sistema más conocido y el que se encuentra comercialmente distribuido en Colombia se llama el FinLarray. Yo también lo conozco porque también se encuentra instalado en el Hospital Central de la Policía, pero también se encuentra en cardioinfantil. Este se encuentra más distribuido porque este es muchísimo más económico. Entonces les presento el FinLarray. Es un termociclador de escritorio prácticamente, o sea, en cualquier mesita pequeña cabe. ¿Qué importancia tiene? Pues que es un sistema cerrado y que es una PCR múltiple. Entonces, generalidades. Este sistema es un sistema de PCR múltiple, como ya les decía, y está certificado por FDA. Hace poco les certificaron el panel para identificar coronavirus, o sea, el SARS-CoV-2. Pero tenemos una cantidad de paneles cerca, o sea, en Colombia hay 4 paneles y hay un 5º panel que todavía hasta donde yo tengo entendido no se encuentra distribuido en Colombia, pero hay 5 paneles que ya lo veremos más adelante. Este sistema integra la preparación, amplificación, detección y análisis de las muestras en un sistema cerrado, ¿sí? Entonces yo me demoro 2 minutos en la manipulación de la muestra. ¿Qué es la manipulación de la muestra? Coger el líquido cefalorraquídeo con una pipeta y ponerlo en el cartucho de PCR. Y la PCR, dependiendo del caso, puede demorarse entre 60 y 120 minutos, ¿sí? Entonces, esto es una evolución gigante porque en menos de 4 horas yo puedo obtener un resultado de un paciente en un shock séptico que le puede salvar la vida a un paciente. ¿Listo? Es una prueba multimicroorganismo porque en el mismo panel yo puedo identificar muchos microorganismos como los veremos en los paneles más adelante. Digamos que este es el esquema simplificado del estudio mediante FinLarray. Entonces tenemos un cartucho o un punch donde se encuentran los reactivos liofilizados para realizar la PCR y los reactivos para realizar la extracción del ADN o ARN. Él aísla los dos, porque recordemos que existen virus RNA como el SARS-CoV-2. Por un lado, entonces, por el lado rojo yo inyecto la muestra, este sí es una sola muestra por cada panel. Y por el otro lado, inyecto una solución de suspensión para hidratar los reactivos que contienen el cartucho. Entonces es una prueba molecular rápida y precisa, ¿sí? Realiza todo el procedimiento de PCR en un solo sitio. Mejora la oportunidad de diagnóstico porque en menos de 4 horas yo tengo el diagnóstico preciso por una técnica molecular.
Los paneles incluyen patógenos de importancia clínica y en salud pública, que nos llevarán a tomar unas mejores decisiones, tanto a nivel de diagnóstico como a nivel clínico, lo cual va a reducir notablemente los costos al sistema y claramente mejorará la calidad de vida de un paciente. Entonces esta es la tarjetica, en la parte superior, en la parte azul es donde se encuentran los reactivos, ¿sí? Este es el Reagent Stores. Tenemos en la parte inferior las diferentes cámaras donde se van a llevar a cabo las diferentes reacciones. Entonces, en la primera cámara, nosotros insertamos la muestra por este lado, ¿sí? Por el lado izquierdo de la tarjeta. En la primera cámara es donde se va a realizar la lisis de la muestra. Entonces, si es una muestra, por ejemplo, de aspirado nasofaríngeo, va a estar rica en células epiteliales, donde vamos a encontrar los virus. Entonces necesitamos lisar esas células para que salga el virus y salga su material genético. En la segunda cámara se realiza la extracción de ácidos nucleicos, en la tercera se purifican, en la siguiente hay PCR, después se purifican y después pasa a una PCR final, que es una PCR multiplex. Entonces es un panel autónomo donde podemos utilizar muestras directamente. ¿Sí? Entonces podemos utilizar las muestras de los hemocultivos positivos, de aspirados de hisopados nasofaríngeos, de líquido cefalorraquídeo, de líquido peritoneal, de lavados broncoalveolares o muestras directamente desde la sangre. Entonces aquí no tengo que hacer preprocesamientos, nada. Muestra y de una al punch. Entonces tenemos nuestro cartucho, nuestro punch, entonces nosotros le ponemos la muestra y hidratamos los reactivos. ¿Listo? Ponemos la muestra, inyectamos la muestra y eso ya va directamente al termociclador y lea el resultado. ¿Qué sucede en la primera cámara? Entonces ocurre una lisis por perlas, donde vamos a obtener el material genético. Entonces hacemos una lisis de las células y de las bacterias, de los hongos, mediante una ayuda de perlas, ¿sí? Mediante una especie de agitación, donde vamos a liberar el material genético. En el segundo paso, entonces, ese material genético va a quedar unido a perlas, pero todavía tenemos restos celulares y necesitamos lavarlos. Entonces, en una cámara se realiza un lavado y se quitan los restos celulares. En el tercer paso de esta cámara, entonces, de este proceso, entonces las perlas están con el material genético, pero yo necesito liberar esas perlas mediante la acción de un magneto y de unos lavados, donde voy a tener el material genético intacto y las perlas quedan pegadas a la pared de la cámara. En un segundo paso, entonces, hacemos la primera PCR, donde recuerden que esta es una reacción multiplex, donde vamos a realizar una PCR anidada. Entonces, todos tienen claro que es una PCR anidada. Sí, profe. ¿Quién dijo sí? Que nos explique quién es una PCR anidada. O sea, es como una doble PCR, o sea, se hace una primera PCR y luego de esa se hace otra PCR. Muy bien, entonces es una PCR anidada, es donde en una primera PCR hacemos una amplificación de esos fragmentos grandes de ADN y en una segunda PCR dirigimos, o sea, en la primera PCR son unos primers genéricos donde nos interesa es obtener material genético, fragmentos grandes de ADN, más o menos de 300 pares de base, donde posteriormente vamos a utilizar ya unos primers específicos. Perdón un momento. Ahí es que me dio estornudo. Entonces, en una primera PCR, fragmentos grandes de DNA de cerca de 300 pares de base con primers genéricos. Y en una segunda PCR, ya con primers específicos, aislamos fragmentos más pequeños de un fragmento de interés. Por ejemplo, de un gen ribosómico, por ejemplo. Ay, discúlpeme otra vez que me dio estornudo.
Entonces, listo. Entonces, bueno, listo. Importante que tengamos claro qué es eso. Vale. Entonces, este es nuestro punch, nuestro cartucho. Entonces, por este lado amarillito es donde ponemos las muestras. Aquí arriba están los reactivos y aquí están las cámaras de reacción acá. En el centro, las cámaras de reacción. Y al final tenemos la cámara de reacción de la PCR múltiple. Entonces, en la primera hacemos lisis, en la segunda purificamos los ácidos nucleicos, después hacemos una primera PCR con primers genéricos de grandes fragmentos de ADN para posteriormente pasar a una segunda PCR. Es una PCR múltiplex, entonces recuerden que son muchos primers dirigidos a diferentes fragmentos de ADN. Yo voy a tener diferentes fragmentos de ADN para después purificarlos y voy a tener muchas tiras de ADN grande. Que lo voy a llevar a una PCR ya múltiplex, donde en la última fase, en la segunda PCR que realizamos, esas, además de tener unos primers específicos, también voy a marcar fluorescentemente el ADN. Entonces, ese fragmento de ADN que venía de la PCR anterior va a ingresar en un array, en un arreglo, ¿cierto? Donde tenemos muchos pozos. Y en cada uno de esos pozos hay primers específicos para un microorganismo. Entonces él se va a unir y va a hacer hibridización, y como el DNA está marcado, como tenemos una marcación con fluorescencia, entonces nos va a generar color. Entonces vamos a obtener aquí, como en la última imagen, un panelcito con colores, y luego hacemos la adquisición de datos y él nos va a decir eso es positivo para Haemophilus influenzae, y además de eso también tiene Streptococcus. ¿Listo? Entonces, básicamente este es el proceso del Pin Array. ¿Listo? En un mismo sistema cerrado, extraigo los material genético. Si es un virus RNA, se realiza la retrotranscripción en la misma cámara. Si es DNA, no se hace nada, sino pasa directamente a la PCR. Recuerden que siempre vamos a realizar, siempre las PCRs lo que van a detectar es DNA, ya sea cDNA o DNA. Entonces tenemos diferentes paneles. Entonces tenemos el panel respiratorio, más de 25 microorganismos en los cuales encontramos coronavirus, metaneumovirus, los influenza, los parainfluenza, el sincitial respiratorio, rinovirus, enterovirus. Y también tenemos bacterias, donde tenemos Bordetella pertussis, importantísimo para el diagnóstico de tosferina, Chlamydophila pneumoniae y Mycoplasma pneumoniae. Recuerden que Mycoplasma pneumoniae es la bacteria más pequeña patógena que existe, y además de eso no tiene pared celular, no se puede identificar por grado, no se puede cultivar tampoco. Entonces este panel respiratorio, por ejemplo, para un niño con una bronquitis, para un neonato, sería perfecto, ¿no? Invertimos en una técnica molecular que tiene su precio considerable, pero nos ahorramos la estancia y podemos salvarle la vida, ¿no? Tenemos panel de sepsis, súper interesante también, bacterias gram positivas importantes como Listeria, Staphylococcus aureus, bacterias gram negativas como productoras de sepsis y de bacterias como Pseudomonas, Acinetobacter, Enterobacter complex, Escherichia coli, Klebsiella oxytoca, Pneumonia, Serratia marcescens, muy importante. Levaduras, Candida albicans. Pero también tenemos algo muy, muy interesante en este panel, es que tenemos 3 genes de resistencia, o sea que tiene primers para identificar mediante PCR, MEC-A, de enterococos y de estafilococos, VAN-A y VAN-B de enterococos y estafilococos, y KPC, para identificar carbapenemas tipo KPC. Entonces también súper importante y súper muy funcional, muy, muy interesante. Tenemos un panel gastrointestinal, donde tenemos diferentes bacterias de importancia como Campylobacter, Clostridium, Salmonella para brotes, vibrios, virus como los adenovirus, astrovirus, norovirus, rotavirus, diarrea, enfermedades diarreicas producidas por E. coli o Shigella, ¿sí? Parásitos como Cryptosporidium. Entonces tiene más de 25 microorganismos, o sea, y todo bajo una técnica molecular con una especificidad altísima.
Tenemos panel de encefalitis meningitis también. Mire, todos los bichos causantes de meningitis están acá. Hemófilos, listeria, Neisseria meningitis, Streptococcus pneumoniae. En los hongos tenemos a Cryptococcus neoformans. Tenemos virus como el virus DNA, como los virus herpes, ¿sí? Citomegalovirus, enterovirus. Ahí está todo. O sea, ahí está la crema innata de la meningitis. ¿En cuánto? En 2 horas. En 2 horas lo tenemos listo para diagnosticar. Y tenemos un último panel, que es el panel de neumonía. Este sí es el más completo de todos y el más chévere porque tiene todos estos genes de resistencia. Miren, meticilina, carbapenemasas, KPC, NDN, OXA, BIN, INP y CTX para BLEC. Entonces, en un paciente con shock séptico, yo lo pongo en este panel y en menos de 4 horas ya sé qué resistencia tiene y qué microorganismo es. Mire, Enterobacter complex, Klebsiella, Pseudomonas, Serratia, Streptococcus, bacterias atípicas como Clamidia, Legionella, Mycoplasma. Entonces, es un panel supremamente completo. ¿Listo? Voy a mostrar un video. Así funciona. Les voy a compartir primero un video de Field Array para que consolidemos ahí lo que el profesor comentó. The FilmArray is user-friendly multiplex PCR. This innovative system simplifies molecular testing through a completely automated protocol, beginning with integrated sample preparation and ending with automated analysis of results. Starting a FilmArray run is easy. All of the reagents required to test a sample are preloaded and freeze-dried into the reagent storage compartments of the FilmArray pouch. To begin a FilmArray run, the pouch is first placed into the loading block. Then, hydration solution is injected into the pouch through the blue inlet port on the right. The vacuum in the FilmArray pouch automatically draws the correct volume, eliminating the need for precise measuring and pipetting. Next, sample is added to the FilmArray sample buffer. This solution is then mixed and then injected into the FilmArray pouch through the red inlet port located on the left side of the pouch. Again, the vacuum in the pouch automatically draws the required volume. The FilmArray instrument is now ready to set up. The FilmArray pouch is loaded into the FilmArray instrument and a barcode reader is used to enter the pouch ID. The sample ID can also be scanned with the barcode reader or entered manually. Last, the user ID and password are entered and then the run is started. You are free to walk away since all remaining steps are completely automated. The FilmArray displays the remaining time. Now let's take a look at what happens inside the pouch. First, the sample is moved into the lysis chamber where the FilmArray physically lyses any cells and viruses through a process called bead beading. Ceramic beads are agitated at high speed to break open cells and viruses and release the nucleic acids. These nucleic acids are then bound by magnetic beads, which are then moved from the lysis chamber to the purification chamber. Here, a wash buffer removes any remaining cellular and viral debris. The FilmArray activates a magnet outside the pouch, which holds the magnetic beads in place while the debris is washed away. Next, an elution buffer releases the purified nucleic acids from the magnetic beads. The magnetic beads are again magnetically secured while the nucleic acids are moved to the first stage PCR chamber. A reverse transcription step is performed to convert any target RNA into DNA. This is followed by a high-order multiplex PCR involving dozens of primer pairs.
During this first stage PCR, many reactions simultaneously occur in this single large volume reaction. The products from the first stage PCR are then diluted to limit any remaining first stage PCR primers. Next, the diluted first stage PCR products are combined with a fresh master mix and then aliquoted to each well in the array. Each well of this array is pre-spotted with one pair of second stage PCR primers. These second stage PCR primers are designed to amplify sequences contained within the products from the first stage PCR. This eliminates non-specific products associated with traditional multiplex PCR. Because the second stage primers specifically amplify only target DNA. A fluorescent double-stranded DNA binding dye is used to monitor each reaction. The second stage primers in each well are designed to detect one specific target. Organisms are identified based on which wells in the array are positive. The film array performs a melt to confirm the presence or absence of specific temperature signatures of the second stage PCR products. The film array software processes the data and makes a positive or negative call for each organism. These results are provided in one easy-to-read report. From integrated sample preparation to automated result analysis, the film array is user-friendly multiplex PCR. Bueno, muchachos, ¿se veía bien el video o se trababa o no lo vieron? Se veía bien, profe. Gracias. Entonces, les voy a mostrar otro cortico del Bytec. Les voy a mostrar uno del Bytec MS también, para que tengamos ahí una idea.
Vale, muchachos, entonces era una aproximación de ambas tecnologías. Quisiera saber si tienen alguna pregunta respecto a estas. Bueno, si no tienen preguntas, me parece muy chévere, espero que les haya interesado. Pronto si ya lo conocían, lo refrescamos y los que no conocían estas metodologías, pues eso es lo que ustedes se van a enfrentar cuando se gradúen. Entonces, muchachos, para mañana entonces no hay clase. Para el próximo jueves entonces iniciamos con las presentaciones de proyectos finales. Entonces estaré muy pendiente para que por favor para que por favor ese día estén listos con el material, ¿listo? Entonces nada, muchachos, eso era lo que les quería mostrar hoy brevemente de estas nuevas tecnologías y de los nuevos avances que se han realizado en el diagnóstico microbiológico. Entonces, si no tienen preguntas, dudas, aclaraciones, comentarios, entonces nos vemos entre 8 días. Profe, en cuanto al trabajo del jueves, ¿te lo tenemos que enviar antes o solo los ponemos ese día y ya? Sí, lo deben enviar antes. Lo deben enviar antes y lo presentan ese día. Nada, no hay ninguna otra pregunta. Bueno, muchachos, entonces que tengan un feliz resto de día. Nos hablamos el próximo jueves. Un abrazo para todos.